Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Bueno, estamos haciendo una transición. Salimos a veces desde el CNN Center, a veces desde casa. Eso nos va dando la pauta de que estamos mejor y a la vez, tal vez es un sistema mixto que vayamos a adoptar porque nos obligaron a probarlo y funcionó. ¿Será mejor o no? Bueno, depende de cada persona. Pero lo cierto es que hace un año es cuando empacamos y nos fuimos, muchos en Estados Unidos, un poquito más tarde en Latinoamérica, un poco antes en Europa y en Asia, pero es un año en general. Y hace unos meses hablamos con el doctor Adolfo García Sastre, que es director de Medicina Global y del Instituto ICANN, de la Escuela de Medicina de Monte Sinaí en Nueva York, a quien convocamos hoy para justamente, doctor, reflexionar y ver qué es lo que nos espera, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por sumarse. Hola, muy buenas tardes. Entonces, pensando en lo que estamos viendo, un avance en cuanto a la vacunación en algunos países muy rápido, como en Estados Unidos, lamentablemente no todos, Mm. pero estamos todos tratando de evitar una cuarta ola, una segunda para otros países. ¿Cómo nos encontraremos en las próximas semanas? Bueno, las próximas semanas no creo que vaya a cambiar mucho. Aquellos países que están vacunando a un ritmo bastante grande son los que van a seguir vacunando al ritmo grande y es cuestión de ver si los países que están vacunando a un ritmo más lento son capaces de acelerar el proceso de vacunación que tienen, que todavía es un poco lento, ¿no? Porque con el proceso como se está haciendo ahora de vacunación en algunos países, a no ser que empiecen a vacunar más gente, se va a tardar todavía bastante tiempo hasta tener la suficientemente gente vacunada como para poder no tener que tomar medidas adicionales para poder evitar contagios. Entonces, cuando miramos a Brasil, por ejemplo, ¿no? Con el descontrol que hay a nivel sanitario y la cantidad de gente internada y de contagios, eso puede atentar con el resto de los países vecinos y tal vez globalmente también, ¿no? Porque este es un problema global. Claro, es un problema global y luego también hay que tener en cuenta que cuanto más virus esté circulando en el mundo, el virus tiene más espacio genético, más posibilidad de tener variabilidad para dar lugar a nuevas variantes que se sumen incluso a las que ya existen ahora y den más problemas incluso que las que están dando ahora. Entonces, todo eso se puede acabar una vez que no haya mucha gente que pueda contagiar el virus debido a la vacunación, pero mientras no se consiga eso, pues va en Sudamérica, por ejemplo, la diferencia de vacunación es abismal entre algunos países como Chile, que están vacunando a un ritmo muy rápido, como en otros países donde apenas hay vacunación. Y cuando pensamos entonces en la vacunación avanzada en Israel, en los Emiratos Árabes, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, igualmente, si aparecen nuevas variantes, la vacuna no es seguridad de que la gente esté protegida, a menos que se cierren las fronteras y que nadie entre y salga. Bueno, aunque hay variantes para las cuales la protección que ofrece la vacunación disminuye en cuestión de la cantidad de anticuerpos neutralizantes que una persona tiene por vacunación, la verdad es que también no disminuyen tanto como para estar completamente de nuevo expuesto al mismo riesgo que se tenía sin vacunación. Es decir, las variantes aumentan un poco el riesgo de que la vacuna no sea efectiva, pero a nivel poblacional, todavía las vacunas que tenemos ahora serían capaces de disminuir los contagios, incluso con las nuevas variantes, a un nivel que sería mucho más fácil de poder controlar con las medidas habituales que se tienen para tratar enfermedades infecciosas. Recuerda, doctor García Sastre, cuando hablamos el año pasado, porque hablamos, la situación en la que estaba Nueva York, la ciudad donde usted reside, Ujú. era muy comprometida, muy comprometida. Entonces, como virólogo le pregunto, con la información que teníamos antes, más toda la información que ha podido incorporar con respecto al SARS-CoV-2 y sus variantes, ¿cómo ve la situación de acá en adelante? Estamos evidentemente mejor, pero ¿podemos sentirnos un poco más tranquilos? Bueno, tenemos una solución, ¿no? La solución son las vacunas que se han hecho, que es una solución que si se usa en la cantidad que es necesaria va a terminar con la mayor parte de los problemas que este virus está causando. No va a terminar con todos, pero sí con la mayor parte de los problemas. Pero por otro lado, todavía no tenemos toda la gente que quisiéramos tener vacunada
para que haya un impacto ya fuerte en qué es lo que hace el virus globalmente, ¿no? La gente que está vacunada puede estar más tranquila, que es mucho más difícil que ahora tengan enfermedad, sobre todo gente en países donde se ha usado más la vacuna y que han empezado por los grupos de riesgo. Esos grupos de riesgo tienen ahora una protección que no tenían antes y puede que todavía haya enfermedad en esos grupos de riesgo, pero va a ser ya mucho más menor que la que había antes. Pero luego también hay mucha otra gente, incluso gente que no está en grupos de riesgo, que aunque haya la proporción en grupos que no sean de riesgo, la proporción de enfermedad severa sea menor, si los contagios se disparan de un modo mucho más elevado que lo que había antes, va a empezar a haber también un número absoluto de enfermedad severa en grupos que antes no se consideraban de riesgo. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que los contagios se disparen de tal modo que incluso en la gente que no está vacunada, que ya no sea de grupos de riesgo, empiece a haber tantos contagios que dé también lugar a un impacto en el número de hospitalizaciones que sea demasiado elevada, ¿no? Eso en teoría se puede lograr, pero hay que poner el último esfuerzo y es cuestión de ponerse las pilas y empezar a vacunar a cuanto más gente mejor. Y también un cambio de hábito, ¿no? ¿Cómo se ha notado en este invierno en el efecto, por ejemplo, en la gripe? Todas las prácticas que hemos incorporado por cuestión del COVID nos ayudaron con la gripe, bueno, las vamos a tener que mantener para siempre. Lavado de manos, tratar de evitar contacto con la boca, los ojos, etcétera, y también distanciamiento social o físico. Doctor, ¿por qué la vacuna de Johnson Johnson tiene una sola dosis en forma necesaria y la mayoría de las otras son 2 dosis? ¿Es una mejor que la otra? No, la verdad es que siempre hay diferencias con respecto a eficacia, pero todas las vacunas que existen ahora que se han admitido para su uso son capaces de hacer el impacto que tiene que haber por vacunación. La diferencia está en que Johnson Johnson pues, tomó el riesgo por su cuenta es decir, yo creo que tengo una vacuna que es inmunogénica, lo suficientemente inmunogénica para necesitar una sola dosis para dar eficacia, que seguramente una segunda dosis, porque está basada en un vector de adenovirus, no dé un aumento de eficacia y, por tanto, voy a hacer ensayos clínicos con una dosis sola. Si las vacunas de RNA se hubiesen hecho ensayos clínicos con una dosis sola, no está claro qué nivel de eficacia hubiesen tenido, pero pudieran haber tenido un nivel de eficacia tan bueno como la vacuna de Johnson Johnson. Pero claro, no se hicieron estudios de ensayos clínicos con una única dosis, porque se pensó que a lo mejor no se podía llegar a la eficacia que se podría llegar si se usasen 2 dosis. Entonces, no sabemos cuánto son de efectivas las vacunas de RNA con una dosis, porque los ensayos clínicos no se han hecho, y eso ha tenido que ver con cómo se han hecho los ensayos clínicos. Johnson Johnson podría a lo mejor no haber tenido buena eficacia con una dosis sola, pero la verdad es que ha tenido muy buena eficacia y por tanto es como se está usando ahora. Cuando escuchó las noticias sobre la vacuna de Oxford AstraZeneca que había generado coágulos de sangre en algunos de las personas que la recibieron, ¿por qué no nos lleva el proceso desde el momento en que escuchó la noticia hasta la posición que tiene tomada hoy con respecto a Oxford AstraZeneca? Bueno, la verdad es que siempre casos de gente que tenga algo adverso después de vacunarse van a ocurrir, no tanto por la vacuna, pueden ocurrir por vacunación, aunque sabemos que son casos muy pocos los que pueden ocurrir por la gran cantidad de gente que ya se ha vacunado, pero también puede ocurrir por casualidad, ¿no? Una persona simplemente le toca en ese momento por la desgracia tener un trombo que puede haber sido causado por cualquier otro tipo de condición y resulta que coincide con el momento de vacunación cuando le sale el trombo, ¿no? Y eso es lo que parece que realmente es, ¿no? El análisis de los resultados después de que esto ha ocurrido indica que no tiene conexión con vacunación. Lo que para mí es más problemático es que por unos casos muy esporádicos que pudieran o no pudieran tener con vacunación, que incluso si tuvieran que ver con vacunación, son tan esporádicos que todavía el uso de esta vacuna supone un beneficio para la mayor parte de la gente
que no el tenerla, que se retrase de este modo las vacunaciones, de tal modo que nos pongamos a riesgo de seguir continuando con una pandemia durante mucho más tiempo que lo ocurriría si esto no se hubiese parado, ¿no? Yo creo que ese es el problema que hay, que queremos estar seguros de que todo va bien, pero a veces estar seguros de que todo va bien le da al virus la capacidad de empezar a hacer daño por su cuenta también, ¿no? Claro, y además hay que remarcar que no solo el laboratorio o la asociación Oxford-AstraZeneca dicen que es segura, sino también organizaciones médicas internacionales importantes han salido a respaldar justamente con estos argumentos la efectividad y la eficacia de la vacuna. Y me hace acordar, doctor, el caso de Pfizer, por ejemplo, cuando una médica en el estado de Alaska murió después de haber recibido la dosis, no sé si la primera o la segunda, pero como después tantos millones de personas recibieron la vacuna de Pfizer y no pasó nada, entonces lamentablemente ese periodo fue crítico, pero el tiempo después se encarga de poner cada cosa en su lugar y a ver si lo estoy contextualizando bien, teniendo en cuenta que las vacunas tienen la aprobación para su uso de emergencia, dadas las circunstancias. En realidad también el tiempo va a ajustar algunos datos con respecto a estas vacunas y bueno, hoy es la herramienta que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente, y no solo eso, sino que aparte de los ensayos clínicos que se han hecho, se sigue habiendo un seguimiento de casos, de posibles casos adversos por vacunación. Y las vacunas que están ahora mismo en uso se han usado ya no en 40.000 personas como fue durante los ensayos clínicos de fase 3, sino en millones y millones de personas. Y lo que se ve es que se ve un impacto en disminución de enfermedad, de contagio en las personas vacunadas, y no se ve que realmente haya un incremento de efectos adversos en la proporción de gente que se haya vacunado con Claro. respecto a la proporción de gente que no está vacunada, ¿no? Por ejemplo, tomemos los números de Estados Unidos que cita CNN con información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. 156.734.000 vacunas, dosis, han sido distribuidas en Estados Unidos. 156 millones, de las cuales 126 millones de dosis de vacunas han sido administradas. La diferencia es cuando llega al hombro, ¿no? Por otro lado, el promedio de vacunación en Estados Unidos diario está en 2.490.000 dosis por día y llegan a este número. 13,5% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada, 2 dosis en el caso de las vacunas que lo requieren, 17,4% en mayores de 18 años. La verdad que este es un país súper poblado, es como India, China, Rusia, Brasil. Sin embargo, el avance es muy, pero muy significativo cuando comparamos con Israel, que tiene una densidad de población y una población mucho menor. Obviamente los números van a ser mucho más altos. Doctor, hablemos de las dosis. Cuando una persona recibe la primera dosis de una vacuna que requiere 2, ¿cuántos días hasta que esa persona sienta, bueno, ya estoy un poco más protegido? Bueno, lo mejor es usar la vacuna como se han hecho los ensayos clínicos, porque es como están realmente los datos que se han obtenido de eficacia, ¿no? ¿Cuánta eficacia se tiene con una dosis? Eso es algo que no está claro, a no ser que se hagan estudios con solo una dosis y se mira cuánta eficacia tiene. Pero la verdad es que viendo los ensayos clínicos, el nivel de contagios durante las vacunas que necesitan 2 dosis, y me refiero a las de RNA con las que estoy consciente de los datos que han existido en los ensayos clínicos de fase 3, el nivel de contagios empezó a disminuir de un modo dramático en el grupo de vacunados 12 días después de la primera dosis. Es decir, 12 días después de la primera dosis hay ya evidencia de eficacia vacunal. Ahora bien, a lo mejor hubiese sido solo durante un cierto tiempo y luego hubiesen vuelto a ser contagiados o no, eso no lo sabemos. Pero la verdad es que empiezan a hacer un impacto ya en el número en la enfermedad. Con la primera dosis, 2 semanas más tarde de la primera dosis, ya hay una gran cantidad de disminución en cuestión de posible adquisición de enfermedad. Y eso, desde luego, es indicativo de que van a dar impacto
antes, si es que la gente se vacuna rápida, se va a ver el impacto de la vacunación antes de que se reciba la segunda dosis en la mayoría. Simplemente con la primera dosis, eso vaya a dar lugar a un impacto. Lo que pasa que, bueno, no están tan despaciadas, ¿no? Entonces veremos, si pusiéramos ahora mismo a todo el mundo la primera dosis, veríamos ya el impacto a los 10 días de poner la primera dosis. Pero claro, no tenemos vacunas para poner ahora mismo a todo el mundo la primera dosis, ¿no? Claro. Y ahora hablemos con respecto al virus como virólogo, ¿no? Cuando usted lo observa en su conducta hoy, con los datos que tenemos y con los datos que indican que hay episodios súper contagiadores, como por ejemplo Valentine's Day, Año Nuevo, Navidad, ahora vienen las Pascuas, tenemos Spring Break. En Miami vio el desastre que fue Miami Beach, que no solo generó violencia, sino la irresponsabilidad de esta gente. No todos eran jóvenes, ¿eh? Había gente ahí que parecía que tenía como 30 años, y eso probablemente en unos días veremos los resultados. Pero ¿cómo observa la conducta del virus con respecto a estos eventos supercontagiadores? Bueno, pues lo que se ve es que se aumenta el número de contagios en cuando estas cosas ocurren, ¿no? Y sobre todo parece que lo que más influye es contactos con personas que ya no son las personas habituales de tu círculo, ¿no? La mayor parte de nosotros estamos ya habituados durante la pandemia a tener una serie de contactos con núcleos familiares donde estamos conviviendo, pero los contactos con los que estamos relacionándonos son los contactos que son los mismos toda la vez, ¿no? Es cuando hay movilidad y cuando puede entrar el virus en un núcleo que antes no lo había conocido porque alguien ha venido de fuera y propaga el virus, es cuando el virus entra en núcleos que antes no había penetrado antes, ¿no? Y eso es lo que causa que haya también una mayor cantidad de contagios, porque si la movilidad no se mantiene a un nivel bajo, pues entonces no existen estas introducciones de otros sitios en núcleos donde hasta en este momento no se hubiese introducido el virus, ¿no? Pero si hay más movilidad y más contactos fuera de tu nivel normal de contactos que tienes diarios, pues entonces cuando ocurren esos problemas, sobre todo si esos contactos están hechos de tal modo que no hay medidas puestas para poder evitar el contagio, pues entonces es lo que vemos, ¿no? Y hablemos por unos segundos de la medicación, porque acá hay dos formas que podemos enfrentar una situación como esta. Por un lado, la vacunación a través de la prevención, ¿no? Una reacción del cuerpo ante el ataque del virus. Pero veamos el tema de la medicación. Se habló de la ivermectina, de la hidroxicloroquina, hubo un montón de disparates, de gotita debajo de la lengua, un buche con agua con cloro, es decir, un montón de disparates en el medio. Pero la ciencia no se dedica tanto a buscar un medicamento para administrar una vez contagiado. ¿Por qué avanzó más la vacuna y no un medicamento que pueda paliar el síntoma? Sí, lo primero con medicamentos, al principio hubo mucho caos, ¿no? Porque había mucha gente hospitalizada y no estaba claro qué podía funcionar, qué no podía funcionar. Entonces, los doctores usaban lo que pensaban que a lo mejor pudiera funcionar sin saber si funcionase o no funcionase, y si tampoco hacer el seguimiento crítico de ver si realmente, si empiezas a dar un tratamiento, es un tratamiento que es efectivo o no. Son solamente casos anecdóticos, ¿no? O la persona se pone mejor, no se pone mejor, pero a lo mejor se hubiese puesto mejor sin necesidad de darle un medicamento, si no hacemos estudios controlados, ¿no? Eso lo ocurre al principio. Yo creo que las cosas están cambiando ahora. Existen estudios mucho mejor programados ahora para el uso de medicamentos y se está haciendo más riguroso en cuestión de cómo probar nuevos medicamentos para estar seguros de que realmente funcionen. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se ralentiza también la entrada de medicamentos nuevos. No es como antes, que si aparecía un medicamento, dice, esta es la única solución que tengo, vamos a usar este medicamento sin saber si funciona o no funciona porque parece que es prometedor, ¿no? Ahora esto no está ocurriendo y eso hace que se ralentice más la posibilidad de encontrar un medicamento. Pero claro, lo que hacíamos antes, si hubiésemos tenido la suerte de que uno de estos medicamentos hubiese dado un impacto, pues ya no habría habido ningún problema. Pero para eso hay que tener suerte y no hemos tenido esa suerte. Con las vacunas ha sido al revés.
Con las vacunas se necesita un proceso laborioso antes de empezar a usarlas, que es un proceso que se ha seguido. Sí que es verdad que se ha hecho muy rápido, pero no se han saltado ninguna etapa. Y hemos tenido la suerte en este caso de que la mayor parte de las vacunas que se han hecho son vacunas que son muy efectivas. Podría haberse dado la posibilidad de que este virus fuera sido muy difícil de prevenir por vacunación, como ocurre, por ejemplo, con el virus del SIDA, como ocurre con el virus de la hepatitis. Es muy difícil encontrar una vacuna contra estos virus. Hay otros virus que es más fácil encontrar vacunas. Hay vacunas que funcionan muy bien contra el virus de sarampión, vacunas que funcionan muy bien contra el virus de la polio y vacunas contra COVID-19 son muy efectivas, ¿no? Y en eso hemos tenido suerte, como ya he dicho. Ahora bien, una vez después de conseguir las vacunas, hay que conseguir seguir hacia adelante y ponerlas, ¿no? Y en cuestión de medicamentos, yo espero que dentro de poco tengamos algunos que puedan dar mayor impacto, ¿no? Tengo mucha esperanza en distintos medicamentos que se están desarrollando, que se pueden tomar como píldoras, cuando uno empieza a tener síntomas o cuando es diagnosticado, antes de incluso tener síntomas y tener solamente el diagnóstico, y que pudieran dar un impacto en parar en ese momento replicación del virus y evitar entonces que desarrolle enfermedad, ¿no? Eso todavía no lo sabemos porque los ensayos de fase 2, fase 3 para este tipo de medicamentos están empezando a hacer. Y de nuevo, medicamentos son un poco más difíciles, mientras que con vacunas tienes un virus o te funciona la mayor parte de las vacunas o no te funciona ninguna, y en este caso es un virus que es fácil de prevenir con vacunación. Medicamentos es más complicado. Medicamentos tienen más efectos adversos que las vacunas porque son compuestos químicos complejos que pueden dar lugar a, no son proteínas nuestras, que es básicamente lo que una vacuna es. La vacuna de RNA es una molécula que es igual que las moléculas de RNA que tenemos. Los medicamentos son moléculas químicas complejas que no tenemos en nuestro organismo y que muchas veces dan lugar a efectos adversos y por tanto se tarda más tiempo en conseguir un medicamento que funcione. Entendido. Me parece que hemos cubierto bastante el tema. Quiero volver un segundito al tema de las vacunas y preguntarle, con respecto al futuro, ¿qué probabilidad cree usted existe de que necesitemos un refuerzo anual, como lo hacemos con la vacuna de la gripe, con las distintas cepas? ¿Se puede anticipar algo así o tendremos que esperar y ver cómo se desarrollan los hechos? Sí, eso vamos a tener que esperar. Creo que va a ser muy improbable que tengamos que hacer un refuerzo anual, pero no lo podemos excluir todavía. Es más probable que tengamos que hacer algún tipo de refuerzo con el tiempo. La cuestión es si necesitamos tener que hacer un tipo de refuerzo con el tiempo, es si es con la misma vacuna, si es con una vacuna actualizada a las variantes que pueden estar circulando en ese momento y en qué grupo se va a tener que aplicar. Si el virus se queda circulando y causando enfermedad únicamente en grupos de riesgo, entonces si se necesita revacunar, se revacunarán los grupos de riesgo. Mientras que se encuentra circulando de una forma muy grande en niños, a lo mejor es necesario vacunar niños, niños que nazcan después de esta pandemia y por tanto no estén expuestos al virus. A lo mejor necesitamos también vacunar las generaciones que vengan detrás de nosotros que no han sido expuestos todavía a este virus, ¿no? Claro. Eso no lo sabemos todavía, eso lo sabemos con el tiempo, pero para saber eso vamos a estar en una situación que ya es una situación de emergencia. No es una situación como la que estamos ahora. Las vacunas que tenemos, si se usan en la cantidad que se necesitan, van a acabar con el estado de emergencia que este virus causa, no van a acabar con todas las niveles de enfermedad, pero van a reducirlo de un modo dramático y cuando veamos cuánta enfermedad queda, en qué grupo se genera esta enfermedad y qué virus o variantes del virus están causando esta enfermedad, entonces es cuando se puede decidir qué es lo que se tiene que hacer para incluso controlar mejor lo que todavía nos quede de enfermedad causada por el virus. ¿Por qué al principio, doctor, se hizo tanto hincapié en los respiradores artificiales e inclusive cuando Donald Trump era presidente evaluó la posibilidad de exigir que determinadas empresas se dedicaran a fabricar respiradores artificiales?
Y no se habla tanto de los respiradores artificiales ahora, sí del apoyo con oxígeno, pero no de entubar a una Ya. persona. ¿Por qué ese cambio? Eso es debido a que todavía no se sabía cómo había que tratar la enfermedad, ¿no? En enfermedades respiratorias graves, cuando el pulmón empieza a funcionar mal, y eso se sabe porque no hay buen intercambio de oxígeno, lo habitual, lo estándar, es poner una persona en un ventilador que hace que el pulmón te funcione artificialmente, lo haces trabajar para que haya intercambio de oxígeno. Entonces, es normal que con un virus como estos que causa insuficiencia respiratoria, cuando la insuficiencia respiratoria es grave, pues se intente usar respiradores para ayudar a la gente con enfermedad severa. Lo que se ha visto con el tiempo, según se ha empezado a ver que realmente los datos, qué es lo que ocurre, es que no es tanto la función pulmonar como la capacidad de intercambio de oxígeno, que no tiene que ver con la función pulmonar, sino con posiblemente daño en las células que son necesarias para el intercambio de oxígeno. De tal modo que un respirador que ayuda a subir y a bajar, a entrar aire y sacar aire de los pulmones, no ayuda tanto a oxigenar la sangre, porque hay una función que está Claro. afectada de intercambio de oxígeno, pero puede causar daño mecánico, porque claro, un ventilador es un respirador, es una cosa muy fuerte que haces para que el pulmón funcione de un modo por una máquina, ¿no? Y entonces es cuando se ha empezado uno a darse cuenta de esto, es cuando han empezado a limitar el número de respiradores que se usan para tratar a la gente. Excelente, qué excelente la explicación y qué importante hacer una mirada retrospectiva ahora para entender, ¿no? Cómo la falta de información en un primer momento, bueno, se hizo lo que se pudo, se hizo lo Claro. que se creía que en ese momento se debía hacer. Doctor Adolfo García Sastre es director de Medicina Global y profesor del Instituto de Patógenos Emergentes, microbiólogo, virólogo del Instituto ICANN, Escuela de Medicina de Monte Sinaí en Nueva York. Muchísimas gracias por su aporte, doctor. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino. Esto fue Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.